Amén. Entonces decíamos que una de las palabras que a veces se usa a finales de año o a principios de año es la palabra propósito. Y yo creo que de una o de otra forma todos pensamos en propósitos, ¿no? Que curiosamente nos los ponemos dependiendo nuestro contexto, dependiendo la situación en la que estamos. Y no sé si hacemos un análisis de, por ejemplo, ahorita que ya estamos casi por concluir el cuarto mes del año, no sé cómo van esos propósitos que nos pusimos en diciembre, ¿no? Dice, no, dice, ahora sí voy a orar tanto tiempo, ¿no? Ahora sí, ¿qué otro propósito nos pone uno casi? Leer la Biblia, ¿qué más? Ir a la iglesia. No, aquí puro espiritual. Ah, perder peso. Dice, decía un hermano ya, dice, este año he perdido peso, dice. Antes manejaba billete, dice, ahora es pura moneda, dice. Ya no tengo pesos. Entonces, es curioso porque la palabra propósito es una palabra que se usa de esa manera, pero curiosamente en el cristianismo es una palabra también bastante usada. Si alguien está pasando una situación difícil, una de las formas en cómo queremos consolar, ¿cómo le decimos a la gente? No te preocupes, Dios tiene un propósito. ¿Y qué dice la otra persona? Ah, ya no estoy preocupado, gracias. Ojalá fuera así, ¿no? La Biblia habla de propósitos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Pablo le dice a los filipenses, estoy plenamente convencido que aquel que comenzó la buena obra la cumplirá hasta el día de Jesucristo. Pablo le dice a los romanos, todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un propósito. El asunto es que, aunque usamos esta palabra propósito en nuestro lenguaje cristiano, creo yo, pocas veces nos detenemos a pensar en cuál es el propósito. Es más, si estamos pasando una situación difícil y nuestra forma de traer un poquito de fortaleza es, Señor, yo creo que estás cumpliendo tu propósito, pasamos esa situación, a veces, ya cuando las cosas van bien, pocas veces nos detenemos a analizar y decir, a ver, ¿cuál fue el propósito de esto? ¿Qué aprendí de esto? Hay una frase que muchas veces se usa, dice, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué, dice. Y nuevamente, pocas veces como cristianos nos detenemos a analizar y decir, a ver, esto que ha pasado, esto que ha sucedido en mi vida, que ha sido bueno, ha sido doloroso, ha sido complicado, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Cuál es el propósito realmente en medio de esto? Como cristianos deberíamos de tener claridad en los propósitos de Dios. Deberíamos de saber plenamente qué es lo que Dios está haciendo en nosotros, vaya, desde que nos formó. Porque algo que no también debemos de olvidar es que Dios está cumpliendo su plan, su propósito, y lo hace a través de múltiples propósitos. Pero que todos los propósitos suman a un solo propósito. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando algo en mí que no lo está trabajando en ti. No todos estamos en los mismos procesos. Y como estamos en diferentes procesos, que quede abierto, hermano, para que no estemos, porfa, Vladi, ahí para que lo cheques. Como Dios está obrando diferentes procesos en cada uno de nosotros, pero eso no significa que Dios esté cumpliendo su propósito. Ahora, nuevamente, tenemos que, como cristianos, conocer cuál es el propósito de Dios. Y para eso, quiero hoy, con la ayuda de Dios,
ver este propósito de Dios respondiendo a la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos hizo? De tal manera que este propósito lo vamos a ir viendo a través de 4 o 5 cosas que están en la Biblia. Y mi objetivo o mi propósito por esta enseñanza es que tú y yo entendamos claramente por qué estamos aquí. Me encanta cuando a veces personas las escucho decir, me hubiera encantado vivir en la época de Jesús. Digo, ¿qué hubieras hecho? Lo hubieras seguido, pero para apedrearlo. Porque si no lo sigues ahorita, ¿qué de diferencia hay? Dice, no, dice, ¿te acuerdas? Dice que todos sus discípulos huyeron, ¿te acuerdas cuando lo detuvieron? Dice, yo no me hubiera huido, ni al culto quiere ir y resulta que no se hubiera ido. Entonces, Dios, quien nos diseñó a nosotros desde el vientre de nuestra madre, dice, el salmista dice, mi embrión. Tiene Dios un propósito ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en esta época de la historia? ¿Por qué no llegamos antes? ¿Por qué no nacimos después? ¿Por qué Dios nos puso con la familia que tenemos? Escuchaba a unos adolescentes, dice, ay, ojalá hubiera yo nacido, dice, que mi papá hubiera sido, no sé si Elon Musk decía o algo así, de un millonario, dice. No, porque hay quienes se quejan de su familia, dice. Señor, ¿no? ¿Por qué vivimos en esta ciudad y no en otra? Entonces, uno como cristiano tiene que aprender a la luz de la Biblia a entender nuestro propósito. Porque en la medida que conozcamos por qué estamos aquí, en este tiempo, en este lugar, con la familia que Dios nos ha dado, la forma en que Dios nos hizo, entenderemos ese propósito, entenderemos precisamente lo que Dios está haciendo. Y con la medida que entendamos el propósito, nuestras vidas pueden seguir siendo transformadas y poder encontrar nuevas fuerzas para cuando pasemos esos valles donde parece ser que nada tiene sentido, que nada tiene propósito. Hay un libro que se llama El Tejedor, que pone este ejemplo de una persona que está tejiendo. ¿Han visto estas mantas para la tortilla? Que traen como unas figuras bordadas. El Tejedor de Almas se llama el libro. Pero me llama la atención que las bordan con una ruedita. ¿Las han visto o no? Ponen una ruedita y ahí están. Entonces, están bordando y muchas veces pareciera de un lado que no tiene ninguna forma. Pero cuando le dan la vuelta a la manta, bonito se ve la imagen. Dice este escritor, Dios está tejiendo nuestra historia y va a usar hilos de diferentes colores, a veces de colores muy bonitos, pero a veces también ocupa usar hilos de color negro, de color gris. Pero lo que nunca olvidemos es que Él está formando su imagen en nosotros. Saber el por qué estamos acá va a ayudarnos en los momentos difíciles. Saber por qué estamos acá nos ayudará cuando las cosas se nos están desmoronando y recordar que esta no es nuestra casa al final del día. Entonces, hoy quiero que veamos este propósito integral que por lo menos en el libro de Génesis va a mostrarnos por lo menos 5 cosas que forman el propósito integral. Empecemos con lo primero. Cuando hablamos de por qué estamos acá, tenemos que entender, número 1, que Dios al hacernos nos dio un valor y literalmente somos la corona de la creación de Dios. Si tú has leído Génesis capítulo 1,
te vas a dar cuenta el proceso de cómo Dios va creando todo. Y date cuenta que primero Dios empieza a armar todo el universo, toda la tierra, el cielo, la luna, el sol, todo. Y de cierta manera, Él prepara toda la creación para entonces, ahora sí, hacer al ser humano. ¿Te das cuenta de este Dios tan maravilloso que tenemos que primero, vaya, literalmente preparó todo para luego hacernos y posicionarnos en medio de tan hermosa creación con el propósito de disfrutar esas bendiciones? ¿Por qué digo que somos la corona de la creación? Porque hay textos que nos apuntan para eso. Por ejemplo, Job, capítulo 38, verso 4 al 7. Mira lo que Dios le está preguntando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel? Está hablando de la creación. ¿Sobre qué se asientan sus bases, o quién puso su piedra angular para sostener la tierra? Verso 7. Mira lo que dice. Cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Es decir, que cuando Dios está creando todo, esta referencia de los hijos de Dios es una referencia a los ángeles, bajo lo que aquí Dios le está diciendo a Job que cuando Dios está haciendo toda la creación, ¿qué estaban haciendo los ángeles? Cantaban, gritaban de gozo, mientras Dios estaba creando todo. Y en esa creación también nos hizo a nosotros. Mira cómo lo dice Lucas capítulo 15, verso 10. De la misma manera les digo, hay gozo ¿en dónde? ¿Por un pecador? Entonces, dice la Escritura que cuando alguien, por la obra de Cristo, vuelve a casa, como se dice, vuelve al Padre Celestial, ¿qué pasa en la presencia de Dios? Hay gozo. ¿Te alegras cuando alguien se salva? Ese depende, dice Jorge. Yo no quería que se salva. Tan importante es el ser humano para Dios que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. Hay gozo en la presencia de los ángeles. Eso significa que para Dios somos importantes. Hebreos 1:14. Aquí está hablando de los ángeles nuevamente. Y entonces dice el escritor a los hebreos, ¿no son todos ellos espíritus administradores enviados? ¿Para qué son enviados los ángeles? Para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes heredarán la salvación? Nosotros. Entonces, Dios nos ha dado a sus ángeles para servirnos. ¿Te imaginas? Tan importantes somos para Dios que Él ha provisto ángeles para nuestro servicio. Mira, primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. A ellos, nuevamente a los ángeles, les fue revelado que no se servían a sí mismos. Perdón, ahí es a los profetas. La referencia a ellos es los profetas. A los profetas, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciados mediante los que les predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahí no está completo el versículo, ahí está. Cosas a las cuales, ¿qué dice? Pedro está diciendo que los ángeles no logran entender la salvación porque ellos no han sido salvados. Y dice
el escritor aquí, dice Pedro, los ángeles anhelan entender este misterio de la salvación porque es como el Padre envió a su Hijo a morir. ¿Por quién? Por nosotros, pecadores, que no lo merecíamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para Dios, el habernos creado tiene un valor importante. Y estos textos nos hemos dado cuenta que cuando Dios estaba creando todo, cuando un pecador se arrepiente, todos estos elementos de los ángeles, estos seres espirituales, están presentes en esos momentos, están para servirnos, anhelan mirar la salvación. ¿Por qué? Porque los ángeles entienden que tú y yo tenemos un valor importante dado por Dios. Y aquí tenemos que entender esto porque muchas veces Satanás viene y te dice, tú no vales nada, tú no le importas a nadie. Y como cristianos llegan estas ideas que nos hacen pensar, ya Dios no te ama. Y aquí hay suficientes textos que nos recuerdan que Dios nos ama. Y esto debería animarnos. Lo segundo, cuando estamos hablando de por qué estamos acá, ya dijimos, número uno, nuestro propósito de por qué estamos acá incluye que estamos acá porque Dios nos ha dado un valor. Número dos, tú y yo fuimos diseñados por nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ve conmigo tantito a Génesis 1:20. ¿Puedes ayudarme con Génesis 1:20, por favor? Quiero que veas esto. Entonces Dios, dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué cosa? Seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, animales de la tierra según su especie, y así fue. Dios hace la creación y, por así decirlo, le establece leyes a la creación, a la naturaleza, y la naturaleza, empieza a trabajar, empieza a formarse. Pero cuando llega Génesis 1:26, el lenguaje cambia. Mira Génesis 1:26. Y dijo Dios, ¿qué dice? Cuando crea la tierra, cuando crea el mar, dice, produzcan los peces, produzcan los animales, produzca todo eso. Pero cuando se acerca el momento de la creación del ser humano, aparece un plural que no había aparecido y es hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? Tú y yo sabemos con quién. Esto se conoce como el consejo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios trino, en esta conversación específica que ellos están teniendo en la eternidad, determinan hacer al hombre, ¿qué dice? Es sorprendente, dice un escritor, el hagamos. Dios, dice un escritor, Dios consulta con Dios para hacer al hombre. No vemos esta conversación, no la vemos en ningún otro momento de la creación. No hay ningún otro versículo que nos muestre un poquito el consejo trinitario, más cuando llegamos a Génesis 1:26 y aparece el hagamos, dándonos a demostrar que el por qué estamos acá tiene que apuntarnos al hecho que no somos un accidente. No somos una casualidad.
Dios ha permitido que pudimos nacer, que hemos vivido, que estamos donde hoy estamos, y esto viene desde el mismo consejo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que como dice el escritor en Efesios, Pablo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo sabía dónde íbamos a estar. Es más, esto me conecta con mi tercer punto. El propósito incluye que somos creados a la imagen de Dios. Nuevamente, mira este versículo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Verso 27. Dios creó al hombre, ¿qué dice? A imagen suya, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. El doctor Joel Vicky dice, debería sorprendernos que Dios formara una imagen de sí mismo en un ser como nosotros. Ha habido un extenso debate y de hecho aquí en la iglesia ya vimos toda una serie que se llamaba Imago Dei, imagen de Dios, donde estudiamos qué significa el hecho que Dios nos haya hecho a su imagen. Una de las cosas de qué significa esto es la capacidad que Dios puso en nosotros para relacionarnos con Él. Este es un elemento bien importante que nadie más lo tiene en la creación. Dios nos hizo con un propósito y parte de ese propósito es que nos relacionemos con Él. Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen, lo que está conectando es esta idea del consejo trinitario, que hay una relación perfecta, una relación estrecha y que ahora esto se traspasa a que el hombre y la mujer se relacionen con el Dios Trino. Eso es lo que pasa en Génesis 1 y 2. Una relación perfecta del hombre y la mujer, primero con Dios y después entre ellos. Cuando se rompe la relación con Dios, se rompe todo lo demás. Se pierde, se mancha la imagen de Dios por causa del pecado. Y una de las cosas que el pecado trae a la vida del creyente hoy en día es el hecho de que nuestra relación con Dios se rompe. Eso es lo que busca Satanás. Eso es lo que buscó en el jardín del Edén. ¿A quién engañó primero Satanás? Hermanos, ¿a quién engañó primero Satanás? ¿Ah? ¿Por qué se fue con Eva? Vengan el domingo. El punto es que Satanás llega a romper la comunión que hay en ese jardín del Edén. Parte de nuestro propósito, parte del propósito de por qué Dios te salvó, es para que te relaciones con Dios. Tan así quiere Dios que nos relacionemos con Él, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y mira, no lo digo de manera general, pero muchas veces cuán poco valoramos ese sacrificio. Que pasan días y no oramos. Él dio su vida para que restaurara la relación que perdimos en el jardín del Edén y ahora resulta que no tenemos tiempo para Dios. Impresionante, ¿verdad? Pero así somos. Dios nos hizo, puso su imagen en nosotros y esta imagen implica que nos relacionemos con Él, se rompe con el pecado, Dios envía a Jesucristo, se restaura la relación y ahora yo no tengo tiempo para Dios. Cuando yo no tengo tiempo para Dios es porque no he entendido mi propósito.
Y ahora mira, permíteme hacer un punto de aplicación acá. Cuando llega la tribulación a nuestras vidas, usamos estas frases. Dios tiene un propósito. Nuevamente, decimos eso, pero luego no nos preguntamos cuál propósito. Dices, híjole, un diagnóstico médico complicado, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, situaciones difíciles en mi casa, la situación que tú quieras. Dices, ok, Señor, tú eres un Dios de propósitos y sé que tienes un propósito acá, pero no te detienes a meditar cuál. Y si logramos salir de esa situación, ya nos olvidamos, lo que menos queremos es recordar esa situación. No nos detenemos a meditar cuál es el propósito de por qué Dios permitió esto en mi vida. O por qué Dios está permitiendo eso en tu vida. El entender que fuimos creados a imagen de Dios nos va a ayudar a entender cuál es el propósito tanto de los valles de sombra y de muerte que pasamos como de los pastos verdes que pasamos. El propósito de la situación que estás pasando es porque Dios está nuevamente llamándote a tener una relación con Él. ¿Cuándo es que oramos más? En la tribulación. ¿Y cuando hay paga? Cancún. Te llevaste tu Biblia, ahí en el celular. Cuando hay enfermedad, clamamos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es Dios diciéndote, di a mi hijo, para tener una relación contigo, te he llamado a través de mi palabra, te he llamado a través de la predicación, te he llamado a través de un montón de cosas y nomás no me volteas a ver. Entonces Dios va a veces a apretar un poquito la tuerca. Dice C.S. Lewis que el dolor es el megáfono que Dios usa para hablarnos. A veces decimos, pero es que no encuentro el propósito de esto. Está claro. Dios te está llamando a que vuelvas a Él. Es más, Dios, a menos que Cristo no venga antes, Dios usará la muerte para llevarnos con Él. Aún la muerte tiene un propósito y es volvernos a Él. Porque hemos sido diseñados a su imagen y eso significa que hemos sido diseñados para estar con Él por la eternidad. En el pecado se rompió esa relación. Cristo la restauró, pero entraremos a la plenitud o Él viene por nosotros o nosotros partimos de esta tierra. ¿Por qué estamos acá? Para relacionarnos con Él, para vivir para Él. ¿Cuál es el propósito de la muerte? Llevarnos con Él. Esto me lleva a mi cuarto punto. Dentro de este propósito integral, ya dijimos, número 1, Dios nos ha hecho la corona de su creación. Número 2, fuimos diseñados en este consejo trinitario. Número 3, nuestro propósito incluye que fuimos creados a su imagen y eso implica relacionarnos con Él. Y número 4, fuimos creados con el propósito de ser administradores de la creación de Dios. Nuevamente, mira el versículo 28, Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo. Me encanta porque este es el orden que vemos a lo largo de la Escritura. Acuérdate, cuando leas la Biblia, un consejo hermenéutico es, antes de los imperativos están los indicativos. Antes que Dios te pida que hagas algo, Él ya hizo algo.
Ese es un principio para leer la Biblia. Antes de que Dios te pida que hagas algo es porque Él ya hizo algo. Y aquí está este principio. ¿Qué hizo el hombre y la mujer para ser bendecidos? Según este versículo. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Porque mira cómo inicia. Dios los bendice. ¿Qué hiciste para ganar tu salvación? Nada. Un regalo de Dios. Dios hace algo y entonces luego viene el mandamiento. No es al revés. Nosotros funcionamos al revés. ¿Verdad? Si lo haces, te vas a ganar esto. Si no lo haces, te pasa esto. Dios no. Es más, el decálogo, los 10 mandamientos, dice, creo que es Éxodo 20, versículo 1, si no me equivoco. Ese no está en mis notas, pero lo puedes poner tantito. Ahí está. Verso 2. Ahí está. Yo soy el Señor tu Dios que hizo qué. Dios no le dice al pueblo, si cumple los mandamientos te saco de Egipto. Si así fuera la condición, ¿será que Israel hubiera salido de Egipto? Ahí seguiría. Si Dios nos dijera, si cumples esto te salvo, ¿alguno ya habría ganado su salvación? No. Dios dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó. Pero ahora ya somos salvos. Y ya siendo salvos, ahora viene el mandamiento. Nuevamente, ¿puedes regresar a Génesis 1:28, por favor? Dios los bendice, Dios los crea y Él derrama, declara su bendición sobre ellos. Y luego les dice, aquí viene el mandamiento, sean fecundos y multiplíquense. ¿Llenen qué? Y miren, esta palabra es importante, y sométanla. Esta palabra de someterla, no, tal vez la connotación pudiera ser algo negativa hoy en día, pero este elemento de sometimiento tiene que ver más con una administración del poder que Dios les ha dado a ellos para ejercer un dominio sobre la creación. Entonces, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, los bendice y ahora les dice, he hecho esta creación y tu chamba es administrala. Es tuya. Es más, este es un recordatorio que el trabajo, aunque a veces no nos guste, está aquí. Ya les dio trabajo. Administren, juzguen, sometan todo bajo el dominio. Obviamente aquí es un poder designado que Dios le da a ellos para que ellos lo ejerzan, pero siempre bajo la dirección de Dios, no fuera de la dirección de Dios. ¿No te parece increíble que Dios en su infinita sabiduría les concede a Adán y a Eva el derecho de gobernar precisamente a la creación? Dios les da autoridad. Obviamente esto no disminuye para nada la autoridad de Dios. Ahora bien, quiero que entiendas esto. Dios acaba de crear a Adán y a Eva, los bendice y les dice, hice todo esto para ustedes, adminístrenlo. Tan así confía Dios en su creación. ¿Tú confías en alguien que acabas de conocer?
¿Tú le darías las llaves de tu casa a un desconocido para decirle, mira, me tengo que ir de viaje, te dejo mi casa, administrala? Cuando regreses, otra chapa ya. Tan así Dios confía en Adán y Eva que les dicen, denle. Es más, ¿te acuerdas quién le puso nombre a los animales? ¿Verdad? Administra. Yo ya te di mi bendición y obviamente en la bendición incluían los dones y los talentos necesarios para llevar a cabo esta obra. Ahora lo apliquemos esto para nosotros. Desde que Dios nos creó, nos ha bendecido. Y parte de su bendición es que Dios nos hizo con características especiales, únicas, con talentos y dones únicos. Parte del problema del pecado es mi falta de contentamiento con los dones que Él me dio y yo anhelar otros que Él no me dio. De hecho, un discipulado básico que todo creyente que ha nacido de nuevo debería llevar es precisamente hacer este ejercicio de descubrir qué dones y talentos tenemos. Aunque a veces llevamos años en el Evangelio y ni siquiera sabemos qué dones y talentos tenemos. Y andamos queriendo otros que no tenemos. Dios nos hizo, nos puso en este punto de la historia, nos puso con la familia que nos ha dado, nos puso hoy en esta congregación y nos ha bendecido. Ya tenemos la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios implica que nos ha capacitado, nos ha dado dones y talentos que necesitamos saber cuáles son para ponerlos por obra. Nos ha dado recursos, nos ha dado relaciones con personas, nos ha bendecido el Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, si parte del propósito de Dios es que seamos administradores de su bendición, ¿cómo estamos administrando sus bendiciones? Pablo usa este mismo lenguaje a los corintios diciendo que nosotros somos meramente administradores, no somos dueños de nada. ¿O de qué eres dueño? Dices, de muchas cosas. La perspectiva de Pablo no es bajo un elemento temporal. Cuando Pablo dice que somos administradores meramente, está hablando en un concepto que trasciende esta vida, porque en esencia lo que dice es, date cuenta que no eres dueño de nada, porque cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Pero en esta vida, Dios nos ha bendecido con muchas cosas, con dones, con talentos. Y la pregunta es, si el propósito implica, de por qué estamos acá, implica que seamos administradores, ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos da? Nos, nos cuesta administrar nuestro tiempo, nos cuesta administrar nuestro dinero, nos cuesta administrar lo que Dios nos da.
y vamos por la vida buscando, pero ¿cuál es el propósito? ¿Pero por qué estoy acá? Y en Génesis dice, ¿sabes por qué estás acá? Para mostrarle al mundo que tú eres un buen administrador. De hecho, Pablo le va a decir a los corintios, déjame buscar la cita. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2. Ahora bien, dice, mira, escucha esto. Lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado. Si Cristo viniera hoy y hoy estuviéramos delante de Él y nos preguntara cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado, ¿será que hoy seríamos hallados fieles? Valdría la pena reflexionar. Porque algunos no queremos, llevamos años en la iglesia cristiana y no queremos ni siquiera sumarnos al servicio. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus dones y talentos? Hay formas para sumarnos a servir y no queremos. Porque compramos la mentira del mundo que pensamos que, ay, es que mi propósito es este, es aquel, es lo otro. Espérate, tu propósito incluye ser un administrador fiel de lo que Dios ya te dio. Santiago dice que Dios no nos da porque ni sabemos qué hacer con lo que nos da. Y por último, fuimos creados con el propósito de ser para la alabanza y la adoración a Dios. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Verso 2. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Verso 3. Dios bendijo, ¿qué cosa? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hay un debate hoy en día en estos 7 días de Génesis. Hay quienes dicen que cada día eran épocas de varios años. Otros le han dicho que son eras. Otros han dicho que son días de 24 horas. Yo en lo personal me inclino por la evidencia que he encontrado hasta hoy en día que son días de 24 horas. Ahora, cuando llegamos al séptimo día, Dios literalmente entonces detiene todo en un sentido de que ya lo terminó, ya terminó todo. Pero cierra este punto de su creación con un conocido en el Antiguo Testamento como el día de reposo. ¿Cuál era el propósito de este día de reposo? Dice, en él, en el día, ¿qué hace Dios? Reposa de toda la obra que él había creado y hecho. Es como un elemento de el disfrutar su creación. Y cuando aparece el día de reposo como un mandamiento en la ley, el propósito del día de reposo era que el pueblo de Dios detuviera sus actividades que llevaba por 6 días para tener un día para disfrutar a Dios. Dios disfrutaba de su creación y ahora la creación, en este caso el pueblo, iba a disfrutar a Dios. Entonces el día de reposo, que luego le inventaron un montón de leyes los fariseos, pero el día de reposo tenía el propósito de detener las labores ordinarias y dedicarse a la adoración a Dios, a la alabanza a Dios.
tú ves el Antiguo Testamento, este elemento del día de reposo. Es más, tan importante es para Dios que hay juicios, por ejemplo, en Jeremías, en Ezequiel, que Dios les dice al pueblo: mi juicio viene sobre ti porque no guardaste mi día de reposo. Y es que tan importante es para Dios que en esencia es como Dios diciendo: si tú no guardas el día de reposo, lo que estás diciendo es: yo no te importo. Estás más interesado en lo tuyo que pasar tiempo conmigo. Y yo diseñé todo para que hubiera un tiempo de alabanza, de adoración. Ahora, el antiguo pacto tenía este elemento del día de reposo, que si lo has leído en tus Biblias, algunas traducciones lo ponen en un día. ¿Cuál día es? Sábado. Ok, no vamos a entrar en el debate si es sábado y por qué hoy lo hacemos el domingo. El punto aquí es, en la semana se le demanda al pueblo tener un día de reposo, que en esencia es adoración y alabanza a Dios. Ahora, en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, las cosas se complican. Ya hemos visto elementos de cómo se complica, porque Jesús dice, en la ley dice, no robarás. Pero yo les digo, dice Jesús, si tú ya deseas el bien de la otra persona o sientes envidia, dice, ya peca. Entonces parece ser que la gracia va a ir demandando elementos del corazón. Ahora, cuando llegamos al día de reposo, ya para nosotros que estamos bajo el pacto de gracia, la pregunta es cómo entender el día de reposo. Y tal vez la forma fácil de entenderlo es decir el domingo. Pero si somos sinceros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios el domingo? ¿2 horas? ¿2 horas si venimos a las 10? 2 horas y luego, o 2 horas y media si luego el pastor se tarda, que luego tarda otro poco. ¿Le podríamos entonces llamar día de reposo? La verdad es que no. Pero ¿cuál debe ser el entendimiento para la iglesia? Porque luego nosotros no sabemos qué hacer con la ley. Tenemos que guardar el día de reposo y ojo, hay congregaciones hoy en día que los domingos tienen culto en la mañana y culto en la tarde. No porque no haya que hacer algo en la tarde, es porque han entendido que el día es el día de reposo. Él es el día del Señor. ¿Vendrías el domingo en la tarde? Ni a la mañana vienen. Pero cuidado porque nuevamente el fariseo que traemos dentro se empieza a meter. ¿Cómo entender el día de reposo para nosotros y cómo esto suma a nuestro propósito? Cuando llega la reforma, una de las cosas que la reforma trae es el entendimiento de la escritura de que la Biblia dice, Pedro lo va a decir, que nosotros somos real sacerdocio. Y ya lo vimos cuando vimos los oficios de Cristo, ¿te acuerdas? Rey, sacerdote, profeta. En el sacerdocio de Cristo nosotros somos real sacerdotes. Entonces, una de las cosas que trae la reforma o recupera la reforma es un entendimiento bíblico del sacerdocio del creyente. Ahora bien, cuando Pablo escribe a los Corintios, conecta lo que se hacía en el día de reposo con la vida entera. Mira cómo lo pone Primera de Corintios 10:31 el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan qué,
háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el entendimiento que trae el nuevo pacto para la iglesia ya no es guardar un día de reposo. Pablo pone por lo menos dos actividades que hacemos todos los días. ¿Qué es? ¿Comer? ¿O qué día no comes tú? Cuando no está mi mamá. Cuando ayuno, ¿cuándo? Hasta desayunamos hasta el mediodía. Como decía un hermano allá, dice, voy a entregar mi ayuno a las 10 de la noche. Dice, voy a empezar mi ayuno a las 10 de la noche, dice, y lo voy a entregar a las 8 de la mañana. Dice, durmiendo. Se levantó al mediodía, dice, tardé más en mi ayuno. Pablo dice que nuestra vida tiene un propósito y es que toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. En esencia, esto no es otra cosa que vivir una vida consciente de quiénes somos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de nuestra identidad y de que entonces pasemos por donde pasemos, sea el camino complicado o fácil donde pasemos, aún esos momentos son para la gloria de Dios. No tengo que cuestionarme en cada tribulación, pero ¿cuál es su propósito? ¿Pero cuál es el propósito en esto? ¿Pero cuál es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo una sola cosa, trayendo gloria a tu vida, su gloria, que en últimas instancias es en algún momento llevarnos a Él. El propósito de Dios entonces tiene estos 5 elementos. Número 1, que somos importantes para Dios, la corona de su creación. 2, que fuimos diseñados en el consejo trinitario, hagamos al hombre. 3, que fuimos creados a la imagen de Dios y eso significa que fuimos creados para relacionarnos con Dios. 4, fuimos creados para ser administradores de la creación de Dios. Y 5, fuimos creados para alabanza y adoración. Y en resumen, ¿por qué estamos aquí? Estamos para la gloria de Dios. ¿Cuán importante es esto? Que en sus momentos más oscuros que Jesús tuvo en el Getsemaní, ahí también nos demostró que lo que Dios está haciendo es cumplir su propósito. Cuando Jesús dijo, no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Puede ser que ores por una situación y la situación no cambie. O puede ser que sí. Puede ser que ores por un milagro y Dios lo haga, como puede que no. Pero nunca dudemos de que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Termino con Filipenses 1:6. ¿Lo tienes, por favor? Estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto. ¿De qué estaba convencido Pablo? ¿Y ese día ya llegó? Entonces la sigue perfeccionando. Su propósito se sigue cumpliendo. Lo ideal sería que nosotros entendiéramos a la primera lo que Él está haciendo. Pero como, no sé tú, pero yo soy tardo para entender, Dios tiene que muchas veces traer ajustes, apretones de tuerca
situaciones complicadas. Dios le dice a Jeremías, si con los de a pie te cansaste, si esto ya nos asustó, que cuando venga lo bueno. Nuestro propósito es vivir para Dios en todo lo que hagamos. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos gracias porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias porque nunca nos has dejado y tú estás cumpliendo tu propósito en nosotros. Perdónanos cuando nos desesperamos, queriendo explicaciones de las cosas que nos pasan. Pero tú no nos debes explicaciones. Tú estás cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor, y ayúdanos a que eso traiga paz a nuestro corazón. Estamos en tus manos y de ahí nada ni nadie nos va a sacar. Nada ni nadie nos va a separar de tu amor. Por lo tanto, Señor, si esta noche alguien está pasando una situación complicada, por favor, tráele paz a su corazón. Recuérdale que le amas, que tú sigues obrando en su vida, que aunque tú no nos vas a explicar lo que estás haciendo, tú, Señor, estás cumpliendo tu propósito. Y estamos aquí, en este momento de la historia, en este lugar donde nos pusiste, con la familia que nos has dado, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.